Arrassaldeón. Agradecer a Alternativa por la invitación para estar aquí hoy y agradeceros también a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia. Como nos ha venido contando o explicando muy bien Luis, estamos en una crisis ambiental de grandes proporciones y que además evoluciona de forma muy rápida. El cambio climático es una de sus principales manifestaciones. Y esta tarde de lo que os quiero hablar es de cómo los decisores políticos y corporativos llevan décadas bloqueando cualquier tipo de medida para conducir el cambio climático, digamos, en la buena dirección, y todo ello lo hacen para proteger sus intereses y no renunciar a sus privilegios. Y lo hacen fundamentalmente, ¿sí?, a través de tres estrategias. La primera, el negacionismo, como decía Iñaki. La segunda, la mercantilización de la crisis climática. Y la tercera, la militarización. Sin embargo, estamos llegando ya a un momento en que la ciudadanía pues está clamando por respuestas adecuadas. Hoy tenemos esta manifestación aquí en Bilbao y en muchísimas otras ciudades del mundo, que nos muestra cómo la ciudadanía ya está clamando por respuestas adecuadas ante el cambio climático, bien a través de este movimiento de justicia ambiental o también con redes mucho más de base, redes vecinales y organizaciones comunitarias. El cambio climático, por fin, parece que se está consolidando como la principal preocupación de la población mundial. Aquí lo vemos. Según un reciente sondeo de Pew Research, nos muestra cómo el cambio climático el año pasado era la principal preocupación del 67% de la población del mundo. Bueno, esta investigación se realizó en 26 países, entre 27.000 personas, entonces, bueno, se puede considerar algo o un poquito representativo. Y vemos que incluso en Europa es aún superior, 71%, para quienes la principal preocupación es el cambio climático. Para los decisores políticos, también el cambio climático, la crisis ambiental, está entre sus preocupaciones. Están preocupados por lo que está ocurriendo. Y así lo muestra, por ejemplo, el último informe del Foro de Davos de enero pasado, en el que los líderes políticos se mostraban preocupados con la crisis ambiental y la crisis climática. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y si están tan preocupados, por qué no están haciendo nada? El problema es que sí lo están haciendo. Lo que ocurre es que no en el sentido correcto o en el sentido que podríamos esperar. Y como ya mencionaba, básicamente están actuando en tres direcciones: negacionismo, mercantilización de la crisis y militarización y securitización. Como dice el periodista y escritor Cristian Parenti, en este momento el cambio climático está confluyendo con el neoliberalismo y el militarismo, llevándonos hacia una convergencia catastrófica. Las posturas negacionistas han sido una constante que ha acompañado al cambio climático desde que empezó a identificarse como tal hace ya medio siglo, y han prosperado gracias a la ayuda interesada de las compañías de combustibles fósiles y de las compañías automovilísticas. Desde esta posición han disputado que la existencia misma del cambio climático, como decía Iñaki, o incluso admitiendo que existiera el cambio climático, disputan que tenga algo que ver con los combustibles fósiles. Estas posiciones, que parecían como que ya se estaban, digamos, suavizando con la llegada de Trump a la Casa Blanca, pues han vuelto a cobrar un montón de fuerza. Pero es que actualmente se está conformando una corriente todavía más cínica, y es la de aquellos que admiten que exista el cambio climático, dan por hecho aumentos de temperaturas de 4 y 5 grados, pero sin embargo argumentan que, bueno, que con esta gravedad de la crisis ya no merece la pena limitar las emisiones, que mejor poner en marcha proyectos, negocios para la adaptación climática a la nueva situación.
Y aquí vamos a la segunda estrategia, la mercantilización de la crisis. Bueno, el objetivo, está claro, es continuar el máximo tiempo posible con los negocios como si no ocurriera nada, todo ello rodeado pues, por un optimismo, como antes se refería también Iñaki, un optimismo en torno a la tecnología que bueno, es inaudito. Voy a mencionar 3 nuevos nichos de negocios que se están abriendo en torno a la crisis climática y con los que bueno, esperan hacer pues, mucho dinero. El primero es la geoingeniería. Es uno de los ámbitos que más atención está recibiendo. Esta tecnología se compone de tiene dos ramas. Las técnicas de disminución de calentamiento del planeta, por ejemplo, lanzando partículas de sulfato a la estratosfera para que actúen como parasoles, y otra rama es la reducción de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo, con la captura de carbono y su enterramiento. Se trata de tecnologías que no están probadas a gran escala y que pueden ser muy peligrosas, hasta el punto de que la propia ONU en el año 2010 impuso una moratoria en torno a todas las técnicas de geoingeniería relacionadas con el clima. Aún así, pudiera ser que hubiera países, incluido el Estado español, que estuvieran ya realizando algunas pruebas en este sentido. Un segundo nicho de negocio que se está abriendo es la construcción de las megainfraestructuras urbanas para la adaptación climática. Bajo el argumento de adaptar las ciudades para enfrentar el cambio climático, la subida del nivel del mar, etcétera, pues se están invirtiendo miles de millones de dólares en construir megainfraestructuras y muros en muchos puntos del planeta. En conjunto, se espera que en los próximos 15 años se invierta un total de 90 billones, con B, en nuevas infraestructuras en todo el mundo, de las que una parte importante es para hacer frente al cambio climático. Un ejemplo son empresas holandesas que han ido perfeccionando este know-how en torno a las grandes infraestructuras del clima y que ahora lo están llevando al sudeste asiático, a grandes ciudades como Bangkok, a Manila. Y allí estas infraestructuras, bueno, en un principio resultan positivas, pero lo que están provocando en aquellos países es un replanteamiento del espacio urbano y la expulsión de miles de sus habitantes pobres del centro de las ciudades para la construcción de estas infraestructuras. Imaginaos que solamente en Manila se ha expulsado del centro de la ciudad a 125.000 familias. Y en este espacio vaciado no solo se construyen infraestructuras de adaptación climática, también se construyen grandes edificios de oficinas, hoteles de lujo, edificios de lujo, en fin, que todo lo que está suponiendo es una profundización de la segregación del espacio urbano, con estas familias pobres que son expulsadas del centro de la ciudad y que es precisamente donde se ganan la vida, pero les expulsan quizá a 2 y 4 horas, dificultando mucho que puedan ganarse la vida. De modo que estamos viendo cómo con estas infraestructuras se aumenta la segregación urbana y también las desigualdades. Y otro nicho de negocio que está en pleno auge es el de la seguridad. Es un clásico, pero junto a aquellas empresas clásicas de seguridad están apareciendo toda una nueva cohorte de nuevas empresas que ofrecen todo tipo de servicios y de bienes. Por ejemplo, servicios de vigilancia y control, cuerpos para la gestión de fronteras, también la construcción y la gestión de centros de internamiento privados, entrenamiento de cuerpos de seguridad, etcétera. Este nicho de la seguridad viene aumentando desde el año 2008 un 8% anual. Entonces, imaginaos que son justamente los años de la crisis económica mundial. Pues a este sector le afecta poco.
Solamente en seguridad fronteriza en Europa, en 2015 se gastaron 15.000 millones de euros y se proyecta que esta cifra prácticamente se duplique para 2022. De modo que esto nos lleva a la tercera estrategia, la militarización y la securitización. Las clases dominantes, como decía, están preocupadas por la crisis del clima, pues temen que se desencadene un caos económico y que sus inversiones se vean amenazadas. Y por eso están potenciando un relato del cambio climático asociado a la anarquía, al caos social, y con todo ello, son eufemismos para referirse a posibles revueltas populares contra el poder de las corporaciones. Este relato empezó a fraguarse hace ya más de una década, cuando empezaron a publicarse informes de organizaciones internacionales, pero sobre todo de agencias de seguridad en Estados Unidos, en el Reino Unido, informes en los que se asociaba el cambio climático como principalmente un problema de seguridad y un multiplicador de amenazas. Y todo ello, según este relato, nos aboca inexorablemente a un mundo inestable y plagado de conflictos. Estas tensiones apuntan principalmente a los pobres y, en concreto, al sur global. Y de esta forma, los países ricos, eluden la responsabilidad que tienen en la generación de esta crisis. Además, se proponen que deben ser las agencias de seguridad y los ejércitos, principalmente de países del norte, los que gestionen toda esta crisis del clima. Estos relatos de caos y conflicto infunden miedo, como antes mencionaba Luis, y con miedo la gente está más dispuesta a ceder derechos y libertades en favor de seguridad. Y de esta forma permitir que hombres fuertes y ejércitos manejen el poder. Toda esta construcción del cambio climático como una amenaza militarizada, uno de los efectos más temidos es el potencial desplazamiento de millones de personas hacia el mundo rico, los llamados refugiados climáticos. ¿Cuáles son las respuestas desde el norte? Son políticas caracterizadas principalmente por la securitización de las medidas, es decir, considerando como problemas de seguridad cuestiones que son de otra naturaleza, la militarización de las fronteras y, en tercer lugar, la externalización de la gestión fronteriza a terceros países, que en el caso de Europa son los países del norte de África, Sahel, y además Turquía. Me gustaría enseñaros este mapa donde se pueden ver las 54 vallas fronterizas fortificadas que actualmente existen en el mundo. Podemos ver ahí en torno a Ceuta y Melilla, que es una de las líneas más inexpugnables actualmente. Sin embargo, este cierre de fronteras no es igual para todos, porque son porosas para las mercancías que pasan a toneladas por estas fronteras diariamente, para las élites también y para los cupos de mano de obra barata, pero sin embargo son prácticamente infranqueables para todos los demás. Y esta deriva que está tomando no solo se securitiza el perímetro exterior del mundo rico, por los mismos supuestos se aplican también hacia adentro, con leyes de control social, la ley Mordaza, y además informes de ONGs muestran, informes recientes, como 2018 ha habido un avance de la represión en general en todo el mundo, aunque también ha habido un resurgir de los movimientos sociales y de la protesta. La crisis climática es una de las manifestaciones más claras de las enormes desigualdades presentes actualmente en el mundo y un caso patente de injusticia ambiental. De hecho, pone en cuestión los mismos derechos humanos. Un dato ilustrativo, según un informe de Oxfam, es que el 50% de las emisiones totales de CO2 en 2015
fueron producidas por el 10% de la población mundial, unos 700 millones de personas del mundo rico más las élites del sur. Por otro lado, el 50% de la población mundial, 3.500 millones de personas, produjeron tan solo el 10% de las emisiones globales. Esto, que lo podemos ver en esta imagen, refleja perfectamente la situación de desigualdad y de injusticia en la que nos hallamos. La vulnerabilidad climática afecta a todas las personas, pero la forma y la gravedad con que lo hace no es igual para todos. Varía en función de estas brechas territoriales, como explicábamos en esta imagen, pero también en función de la clase, la etnia, el género y la edad. En diversas catástrofes se ha observado cómo las clases más ricas podían escapar de la ciudad, evitando así enfrentar el desastre, y las clases más pobres no podían marcharse y se quedaban atrapados en el desastre. Un caso que ha sido patente y que ha ilustrado todo esto, removió conciencias, fue la desastrosa gestión que se hizo del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005. Se ha dicho que estas inundaciones climáticas fueron inundaciones raciales, pero para ser justo fueron más bien inundaciones aporofóbicas, podríamos decir, porque fueron los pobres, tanto los blancos como los negros, los que enfrentaron los peores impactos del desastre, y muchos de ellos además eran mujeres. Y a la vista de estas tendencias, bueno, existe el peligro real de que los poderosos hagan pagar la crisis a los más pobres y que además se generen conflictos entre pobres. El capitalismo y los poderosos están entrando ya en un modelo de supervivencia y se están preparando para la catástrofe ambiental. Todo ello a través de nuevos modelos y a través de hombres fuertes que toman el poder. De hecho, ya tenemos un eje de extrema derecha compuesto por Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, además los populistas polacos en Alemania, la extrema derecha húngara, italiana, en fin. Las élites además están dando prioridad a su propia seguridad, despreciando o menospreciando la seguridad de los demás. De hecho, ellos ya están moviendo ficha para ponerse a salvo, ya sea en este planeta, por ejemplo, comprando grandes extensiones de terreno en Nueva Zelanda, como ya están haciendo magnates de Silicon Valley, o bien encerrándose en búnkeres privados protegidos por seguridad, cuerpos de seguridad privada, o bien incluso imaginan con marchar a otros planetas dejando detrás el caos. Todo esto quizá os puede sonar un poco exagerado o incluso un poco paranoico, pero conviene recordar la tesis de un profesor de Ciencias Sociales canadiense, de Kevin McKay, que ha estudiado los factores que intervienen en el colapso de las civilizaciones. Y él identifica que es la existencia de una oligarquía que trata de protegerse a sí misma el primer factor del colapso. El problema, dice McKay, es que las élites se benefician de las disfunciones del sistema y entonces abortan cualquier solución relevante para evitar el desastre. Todas las sociedades que han estado sometidas a los intereses de una oligarquía, una élite oligárquica, han colapsado. De modo que mientras sigamos siendo rehenes de una oligarquía corporativa como estamos actualmente, pues llegamos tarde para evitar los efectos ecológicos y sociales de la crisis climática. De modo que, bueno, en este panorama que estoy dibujando, después de más de 3 décadas de neoliberalismo, con unos estados debilitados, unas élites corporativas que deciden también la política, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues solo cabe acudir a la propia sociedad civil organizada, digamos, en alianza con algunas instituciones.
actualmente ya estamos viendo este surgir tan fuerte del movimiento de justicia climática del nuevo cuño, que ya lo estamos hoy mismo viendo aquí en las calles de Bilbao, y que está naciendo junto a ese movimiento ecologista tradicional. Estos son grupos que se han creado en los últimos meses y que comparten algunos rasgos que me gustaría reseñar. Por ejemplo, un sentido de urgencia. Ya no hablan de mejoras sociales, sino que hablan de algo básico, la defensa de la vida frente a la extinción. Además, identifican el propio sistema capitalista como el problema, de modo que ya no valen reformas epidérmicas para salir adelante. Hay que cambiar el sistema. También vinculan el cambio climático y la equidad. Por otro lado, no hay actores políticos organizados al frente y reclaman para que la gente recobre el poder que corresponde a la gente. También emplean una retórica de rebelión ante la inacción y de ahí, bueno, pues les da la audacia en sus acciones, que bueno, resulta muy refrescante. Entre estos grupos se encuentra pues, Viernes por el Futuro, Extinction Rebellion, que también hay en España, en Francia l'Affaire du siècle, Juventud por el Clima, Contra el Diluvio en el Estado español. Bueno, todos estos movimientos, además de organizar movilizaciones en la calle, adoptan también bueno, pues cualquier otra vía, como la judicial, y de hecho así lo está haciendo l'Affaire du siècle en Francia, reclamando a través de los tribunales que se limite el aumento de la temperatura a 1,5 grados y se detenga cualquier contribución directa o indirecta al cambio climático. Quizá de estos grupos, quizá el más sorprendente y esperanzador es el iniciado por esta joven de 16 años, Greta Thunberg, que en apenas unos meses ha organizado este movimiento a escala mundial de jóvenes escolares. Más que explicar lo que ella cuenta, me gustaría poneros un vídeo muy breve de 1 minuto y medio en el que But that is not true, because to not do enough, you have to do something. And the truth is, we are basically not doing anything. And yes, some people are doing more than they can, but they are too few and too far from power to make a difference today. Some people say that the climate crisis is something that we all have created, but that is just another convenient lie. Because if everyone is guilty, then no one is to blame. And someone is to blame. Some people, some companies and some decision makers in particular has known exactly what priceless values they are sacrificing to continue making unimaginable amounts of money. I want to challenge those companies and those decision makers into real and bold climate action, to set their economic goals aside and to safeguard the future living conditions for humankind. I don't believe for 1 second that you will rise to that challenge, but I want to ask you all the same. I ask you to prove me wrong, for the sake of your children, for the sake of your grandchildren, for the sake of life and this beautiful living planet. I ask you to stand on the right side of history. I ask you to pledge to do everything in your power to push your own business or government in line with a 1.5-degree world. Will you pledge to do that? Will you pledge to join me and the people all around the world in doing whatever it takes? Bueno, pues movimientos como el de Greta Thunberg, además de muy refrescantes, muestran cómo la sociedad civil es capaz de organizarse muy rápido y de forma muy efectiva cuando es necesario, por una causa necesaria. En paralelo al movimiento de justicia climática también se están organizando grupos a nivel de base, agrupaciones comunitarias, redes vecinales, que están cruzando el trabajo por contener el cambio climático con reivindicaciones históricas de injusticias históricas como la pobreza o la exclusión.
y de ello está resultando movimientos de base mucho más transversales que, digamos, en los que domina la idea de justicia. Bueno, ya para ir terminando, para recapitular, decir que los actores que han propiciado la crisis del clima, los poderes corporativos y políticos, bueno, no parecen los más adecuados para gestionar esta misma crisis. Quiero contaros un breve ejemplo que ilustra muy bien esta seguridad excluyente que nos están proponiendo las élites. Y es un hecho real que ocurrió en Nueva York. Fue en 2012 cuando asoló la ciudad el huracán Sandy, anegó el metro, garajes, sótanos, todo, y además dejó la ciudad completamente a oscuras. Ni una luz. ¿Os podéis imaginar una ciudad así como Bilbao sin una luz? Pues eso fue lo que ocurrió en Nueva York. Bueno, a decir verdad, una luz sí que había. Era en el centro de Manhattan, se podía ver un edificio bien iluminado, estupendamente. No sé si podéis imaginar cuál era este edificio. Bueno, era el edificio de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo, que disponía de su propio generador y además estaba muy bien apertrechado contra el huracán. Esta es la seguridad excluyente en la que están pensando las élites. Si sale un modelo securitario corporativo de este tipo, pues podemos muy fácilmente deslizarnos hacia escenarios de ecoapartheid, tipo Mad Max, de ecofascismo, en fin, como muy bien ilustra Miguel Brieva, que siempre acierta con sus ilustraciones. Gracias. Ahí está. Aquí lo tenemos. De modo que lo que ahora está en juego es quién va a tener que soportar el peso del cambio climático y cómo se va a realizar el ajuste. Si va a ser con control, con represión y con segregación, o si va a ser con criterios de justicia ambiental. Y esto son medidas políticas. Como sociedad necesitamos impulsar un debate público y decidir entre todos qué dirección tomar ante el cambio climático y no dejar que las élites decidan por nosotros como ya lo están haciendo. Frente a la crisis del clima, además, nos hace falta un movimiento de mayorías capaz de impulsar cambios drásticos y lo necesitamos ya. Además, es necesario coordinar las luchas, la lucha por el cambio climático con la lucha social, la lucha feminista, porque al fin y al cabo son diferentes caras de una misma lucha. Y por último, necesitamos convencernos de que podemos influir en las medidas frente a la crisis climática y darnos cuenta, como dice la escritora Rebecca Solnit, de que podemos luchar y ganar. Eskerrik asko.